Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Vamos a ver pasivos. Recuerden que en la clase anterior vimos lo que eran activos, las clasificaciones, qué cuentas componían el rubro. Tienen en el material toda la descripción de las cuentas, un repaso de todas las cuentas con su descripción para que puedan hacer la actividad y recuérdenlo. Y bueno, y también tienen, como les había dicho, la definición teórica de lo que compone cada rubro, si bien ya lo estuvimos hablando en clases y bueno, hicimos el mapita. Ahora lo mismo lo vamos a hacer para pasivo, en el mismo material también tienen la explicación teórica, pero bueno, para clarificar un poquito lo vamos a ver con este videito. Bien, recordemos que eran los pasivos. Cuando hablamos de pasivos, siempre hemos hecho alusión a las deudas, siempre son, como decíamos que eran deudas que tenía el ente o la empresa en su contra, digamos, es lo que le debe a un tercero. Bien, hoy vamos a ampliar un poquito ese concepto y cuando hablamos de pasivos nos estamos refiriendo no solo a deudas, sino vamos a utilizar una palabra un poco más genérica que es obligaciones. Obligaciones en contra del ente y a favor de terceros. Estas obligaciones pueden ser de dos tipos, ciertas o contingentes. Entonces, dentro de los pasivos, vamos a decir que hay obligaciones ciertas y obligaciones contingentes. Bien, las obligaciones ciertas son las que vimos hasta ahora, las deudas. ¿Qué implica que sean ciertas? Ciertas significa que yo sé exactamente que esa deuda no la voy a tener que pagar, no depende de ninguna condición futura, y sé qué monto voy a tener que pagar de la deuda, ¿sí? Es todo cierto, está todo dicho, digamos, de alguna manera. Por eso son, por ejemplo, el típico caso es voy, compro mercadería a un proveedor y lo dejo debiendo en cuenta corriente. Este proveedor es una deuda cierta, porque le compré 1.000 pesos de mercadería que se lo voy a tener que pagar de acá a un mes. En un mes voy a tener que pagar 1.000 pesos. Tengo toda la información. Si contiene interés, también el interés está pactado o sujeto a alguna tasa, sé cuánto voy a tener que pagar, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos las contingentes, y estas sí son nuevas. Algo hablamos el año pasado, pero muy por encima, muy poquitito. Obligaciones contingentes son aquellas que no son ciertas y que dependen de una condición o hecho futuro. Es probable que vaya a tener una deuda, no es completamente seguro. Este grado de probabilidad puede tener distintos valores, pero cuando la deuda es bastante probable, la tenemos que reconocer en nuestro pasivo. El típico caso es cuando la empresa recibe una demanda, por ejemplo, laboral, donde un ex empleado o un empleado actual me intima a que pague una diferencia de haberes, por ejemplo. Me dice, no, el sueldo que vos me estabas pagando no corresponde con el de contrato de convenio, por ende me manda una demanda. Yo ahí tengo una obligación contingente. ¿Por qué? Porque esta obligación depende de un hecho futuro. ¿Qué va a ser el hecho futuro? Que el juez dictamine que el empleado tenía razón y que es procedente y le da lugar a su demanda. El monto, en este caso, habitualmente es estimativo, no es un monto exacto, ¿sí? Porque nosotros, bueno, recibimos la demanda, pero no significa que le den lugar a todo lo que reclama. Yo les voy a dejar junto al material para que ustedes vean lo que es una demanda si quieren leerla, aunque sea un poquito por arriba, y establezcan, van a ver qué monto reclama. En este caso es una demanda de un empleado a un empleador. ¿Qué monto reclama? En ese caso es 1.300.000 pesos que está reclamando, y quizás el juez diga, bueno, sí está bien, es procedente, pero después de pericias y demás, se establezca que no tiene que pagar 1.300.000, que tiene que pagar 700.000 pesos. O quizás ni siquiera lleguen a la etapa de un juicio donde dictamine el juez, sino previamente se haga un acuerdo y acuerden que por 400.000 pesos se concluya. Entonces, yo voy a constituir, yo cuando recibo la demanda me voy a juntar con mis abogados, voy a ver la demanda que este está reclamando y en base a la probabilidad de ocurrencia que exista y a lo que los abogados estimen, voy a generar un pasivo contingente que se llama, que estamos acá, y esa contingencia, que esta deuda posible pero no segura, se llama previsiones. Son previsiones de distintas índoles, ¿sí? Bien, entonces, a esto que ya conocíamos le agregamos a esto.
Ahora, cuando hablamos de rubros de pasivo, vamos a tener entonces dos rubros. El rubro de deudas y el rubro de previsiones. En esta parte vamos a ver poquitas cuentas, ya las vamos a ver. Acá están la mayoría de cuentas que conocemos. Bien. A ver, entonces, cuando hablamos de deudas, ¿qué rubros del pasivo? Y acá estamos hablando de rubros, no de cuentas todavía. ¿Qué rubros del pasivo tenemos? El primero que vamos a mencionar, el más conocido quizás, es deudas comerciales. A ver, analógicamente es la contracara en el activo de ¿cuál? De créditos por ventas. ¿Por qué? Las deudas comerciales son todas aquellas deudas que tenga el ente relacionadas con compras de bienes o servicios que va a utilizar en su actividad principal. Si compro mercadería, entonces lo voy a poner acá, en deudas comerciales. Entonces, vamos a nivel de cuentas. ¿Qué cuentas vamos a tener en deudas comerciales? Y esto es a modo de ejemplo, guarda, no son, acuérdense que estas listas no son taxativas, sino que son ejemplos nada más. Tenemos proveedores, tenemos, acá se acuerdan de cuenta, obligaciones comerciales a pagar. Acá es a pagar. En el activo teníamos a cobrar. Y acá también va a haber intereses a devengar. Pero obviamente va a ser de las obligaciones comerciales a pagar. En esta relación es una hija que depende de su mamá. Esta es una regularizadora de pasivo, no de activo como veíamos antes. Bien, entonces, el primer rubro que vamos a tener es deudas comerciales con estas cuentas. ¿Sí? ¿Pueden surgir más cuentas? Sí. Pero vamos con las más clásicas o las que más conocemos. Bien, después de deudas comerciales vamos a ver otro segundo rubro, que son deudas sociales, o si no también lo podemos llamar remuneraciones y cargas sociales. ¿Sí? Bien. ¿Qué contiene este rubro? Este rubro contiene todo lo referente a deudas relacionadas con los empleados, por decirlo de alguna manera. Lo que le debemos a los empleados y lo que le debemos a los organismos de previsión social y sindicatos. Entonces, ¿qué voy a reconocer acá? El sueldo que le debo al empleado. Ojo, no estamos hablando del gasto en sueldo, estamos hablando de la deuda que tengo con empleados. Entonces, en este caso va a estar la cuenta sueldos a pagar. ¿Sí? A pagar. Si es sueldo, será una cuenta de egreso. Bien. Además, vamos a tener todos los aportes y contribuciones que le debamos al organismo de previsión social. A ver, nosotros sabemos que por tener un empleado, no solamente como costo voy a tener aparejado el sueldo, sino que además le voy a tener que pagar sus aportes y sus contribuciones. Los aportes es una parte del sueldo que se le saca al empleado y que hay que depositarlo en estos organismos, y las contribuciones están a cargo del empleador de la empresa, ¿sí? Entonces, también podemos tener una cuenta que sea aportes y contribuciones a pagar. Y acá hago buena letra. Bien. Y además también puede haber otra cuenta relacionada, por ejemplo, al sindicato. Los sindicatos también cobran. Acá tenemos sindicato a pagar. Ojo, estamos en pasivo, todo va a ser a pagar, con terminación a pagar. Y vamos entonces a tener todo lo relacionado con los empleados en este rubro, remuneraciones y cargas sociales, o también se puede llamar deudas sociales. Bien. Después tenemos otro rubro más, que es el de cargas fiscales. En este rubro, lo que vamos a tener son todas las deudas relacionadas con el fisco, digamos. Es todo lo que le debemos a AFIP, básicamente, al Estado. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en este? ¿Se acuerdan que en el lado de activo veíamos cuando nos quedaba el IVA de saldo a favor? Bueno, si el IVA nos quedó a pagar, va a ir acá, va a ser una deuda. El ente le va a deber a AFIP. Entonces, va a estar acá la cuenta IVA saldo a pagar. ¿Sí? Bien.
¿Qué otra cuenta puede haber? Pagamos impuesto a las ganancias, el saldo de impuesto que me quedó y que debo depositarle a FIP estaría aquí. Es impuesto a las ganancias a pagar. ¿Sí? También, a ver, si incluimos acá estamos hablando de dos impuestos nacionales, pero también pueden estar dentro de esto impuestos a otros niveles de Estado, al Estado provincial o al Estado municipal. Por ejemplo, el impuesto provincial que pagan las empresas de ingresos brutos. Pongo IIBB, es un resumen de ingresos brutos. Ingresos brutos a pagar. Bueno, todas las tasas, impuestos, contribuciones que haya, digamos, que debamos a los tres estados, van a estar incluidos en este rubro, ¿sí? Vamos a seguir en otro trabajo porque nos quedamos cortos, pero también sigue siendo deudas, ¿no? Siguen siendo otros rubros dentro de deudas de pasivo. Bien. Otro rubro que nos está quedando por ver es préstamos. O también pueden llamarlo deudas bancarias. Bien. En este caso, acá vamos a incluir todos los importes que adeudemos a entidades comprendidas por la Ley de Entidades Financieras. A ver, ¿qué sería esto? Entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras sería, por excelencia, los bancos. Y después puede haber otros prestamistas o demás, pero en la medida que estén reconocidos por esta ley, digamos, que sean legales, por decirlo de alguna manera. Entonces, si nosotros sacamos un préstamo a un banco, va a estar incluido acá. La cuenta es préstamos, es simple. ¿Sí? Después, este préstamo puede tener un interés contenido a devengar, es lo mismo que del lado del activo, entonces vamos a tener la cuenta de nuevo, intereses a devengar, pero relacionado a préstamos. ¿Sí? Bien. Esas son las dos cuentas por excelencia de este rubro. Habitualmente no hay mucho más, pero si existiera, sí, a ver, ya sabemos que si la cuenta que creamos, porque podemos ser creativos y crear cuentas con otros nombres y demás, está relacionada a una deuda que tenemos con una entidad financiera, va a ir en este rubro. Perfecto. Y por último, dentro de deudas, tenemos otras deudas. Este es la contracara de lo que veíamos en activo como otros créditos de alguna manera. Todo lo que no está englobado, todas las deudas que tenga la empresa que no estén relacionadas con todos los rubros que vimos antes, con todos estos rubros de acá, van a estar incluidos acá. La cuenta por excelencia es acreedores varios. Pero puede haber otros ejemplos. Por ejemplo, si estoy por vender mi auto y alguien vino, me entregó una seña, voy a tener entonces una obligación o una deuda con el que me entregó la seña, hasta tanto no le entregué yo el auto. Entonces, la cuenta señas recibidas también va en otras deudas. A ver, por ejemplo, dejé debiendo el alquiler del local. Entonces, no lo he pagado aún el alquiler de mi local comercial. Voy a tener la cuenta, alquileres a pagar. Puede ser de su casa, ya van a ver la actividad que vamos a pedir hacer un plan de cuentas doméstico o familiar. En este caso, si pagan alquiler, esta cuenta debería estar incluida, por ejemplo. Bien, entonces, volviendo, acuérdense que en pasivos vimos obligaciones exentas, deudas, que son todos los rubros que vimos recién, y vimos contingencias, previsiones. Nos queda esta parte ver, acá vamos a hacerlo directamente acá. Tenemos algunas cuentas como pueden ser. La cuenta por excelencia es previsión, juicios. Puede haber otro desagregado distinto como previsión, no sé, ART, bueno, vamos a tener distintas cosas. Pero todo lo que implica algo contingente, una deuda futura que puede generarse y que no es artera, va a estar acá. Podemos poner el nombre de la cuenta que decimos en la medida que sea referente a eso y que empiece con previsión. Bueno, es un pequeño resumen de lo que es pasivos. Activos ya lo teníamos explicado. Con esto deberían estar en condiciones de poder hacer la actividad. Cualquier duda que se les genere, nos mantenemos en contacto a través de la plataforma. Pueden mandarme las consultas que sean necesarias y las iremos resolviendo. No desesperen, con calma, pero bueno, es como para que podamos aplicar de alguna manera práctica y un poco más creativa la actividad
lo que venimos viendo. Bueno, les mando muchos saludos y nos mantenemos en contacto.